y olvidarte de las fórmulas marketeras, las fórmulas prediseñadas, webinars al uso. Y si tú quieres comunicar y contar y decir de X manera, a ti te va a fluir mucho mejor. Y además se nota un montón cuando tú estás comunicando de lo que te fluye a cuando estás intentando seguir el guión del patrón del webinar porque dice que la siguiente diapositiva es no sé cuál. Y a veces yo creo que vivimos en un mundo tan acelerado que no paramos y no nos escuchamos. Y si tú eres capaz de escucharte, a lo mejor te estás quitando esa piedra, o sea, esa piedra necesaria que te hace de avance exponencial. Bienvenidas, chicas, bienvenida Mireia, Laura al podcast Yo Emprendedora. Este es el primer episodio de la nueva temporada. Además, os decía ahora que es la primera entrevista que grabo en 6 meses, desde que mi vida se complicó un poco y, bueno, un poco bastante con un bebé que de repente decidió dejar de dormir y yo no me veía capaz de ponerme delante de un micrófono y sostener una conversación así de estas profundas que nos gustan por aquí. Así que no es que ahora, bueno, he estado durmiendo un poquito mejor, pero simplemente me apetecía mucho volver y quería hacerlo con esta primera entrevista con una fácil, una que sé que voy a disfrutar y que voy a conectar mucho con vosotras. Así que gracias por aceptar la invitación. Pues muchísimas gracias a ti, Laura, por este espacio y por este ratito. Comentábamos justo antes que nos hace mucha ilusión porque fuiste ahí como ese referente justo antes de que nos encerraran en pandemia. Una de nuestras últimas quedadas presenciales fue contigo, entonces para nosotras es un honor estar aquí. Es verdad, en 2019, como finales, yo creo que fue en octubre o noviembre. De hecho, tenemos una foto, es muy gracioso porque cuando estábamos hablando me sonaban vuestras caras, pero no sabía muy bien de qué. Bueno, luego personas que tenemos en común. Pero claro, cuando me dijisteis, estuvimos en ese evento, volví a las fotos del evento y ahí estabais en una de mis fotos favoritas. Así que es como que de alguna manera el universo quiso que hoy estuviéramos aquí sentadas, que no me olvidase de vosotras y también por eso me hace mucha ilusión. Es como que de alguna forma habéis estado presente desde los inicios de Yo Emprendedora, así que poder también yo ahora conocer vuestra historia y compartirla con la comunidad es como muy especial para mí. Así que nada, vamos a empezar pues, conociéndoos mejor. Sé que antes del negocio que tenéis actualmente juntas, teníais cada una vuestras cosas, ¿no? Así que, ¿qué os parece si empezamos sabiendo un poco pues ese background de dónde venís y luego ya vemos qué es lo que habéis montado, que es súper potente? Bueno, teníamos y tenemos cada una, al final tenemos los dos proyectos, cada una al suyo independiente y además el conjunto. Y bueno, yo le animo a la gente, antes de que entremos de lleno, a que tengan proyectos colaborativos, porque al final emprender, a pesar de que tengas una comunidad en la que compartir, tener proyectos compartidos tiene una visión diferente, una manera de vivirlo diferente y está muy guay. Dicho esto, yo por mi parte, desde mis inicios me di cuenta del poder y del valor que tiene la marca personal y yo me dedico a hacer mentorías de marca personal porque creo que hay demasiados clones, demasiados clichés, demasiada gente igual y al final luego nos quejamos de que no nos diferenciamos, que no destacamos y al final nosotras mismas somos las que estamos metiéndonos en ese rebaño. Así que yo por mi parte me dedico a hacer mentorías de desarrollo de negocio de marcas personales. Muy interesante. ¿Y tú, Laura? Yo, bueno, claro, es que Mireia y yo nos conocemos de hace ya 10 años. Cuando Ujú. empezamos, claro, cuando tú empiezas y todo este mundo evoluciona tanto, ¿no? Es tan cambiante y tan rápido. Yo cuando empecé haciendo lo que, bueno, tráfico, ¿no? Hacía las publis y demás. Y luego todo eso fue desarrollándose más en la parte estratégica y en poder combinar. Y entonces, ese es como soy estratega digital en este negocio paralelo y luego, como decía Mireia, o sea, esto de que ahora entraremos, ¿no? Y cómo surge todo, pero cuando haces algo en conjunto, o sea, aparte de que, siempre pensamos, ¿no? Que uno y uno son 2, no, son 11, o sea, potencias un montón todo lo que hay. Y yo muchas veces lo pienso, ¿no? A veces vas a grabar o vas a hacer, lo que sea y es como el doble divertido, ¿no? O sea, es como que no lo sientes ni como trabajo. Eso sí, eso siempre me ha dado mucha envidia la gente que tenéis, bueno, pues que sois dos o, bueno, incluso hay gente que son más, ¿no? Que son tres.
Y me ha dado mucha envidia por esa complicidad y porque se ve que lo disfrutan un montón y que vas, pues, a donde vayas, ¿no? Entrevistas o tienes un podcast o lo que sea, es como que te sientes acompañada y que tienes como, bueno, pues ese apoyo también emocional de la otra persona. También me imagino que es muy positivo el hecho de que cuando una está un poco más baja, la otra puede Mm. impulsarla, ¿no? Puede compensar un poco. No sé si, como lleváis unos cuantos años con este negocio conjunto, ¿habéis tenido épocas en las que una ha estado más baja, la otra ha tenido que remar más por las 2? ¿O cómo lo gestionáis esto? Yo creo que han sido a lo mejor periodos puntuales, ¿no? Sobre todo por temas personales, donde una a lo mejor está, pues, poco sobreviviendo, ¿no? Pero ahí está la otra un poco más pendiente. Pero ha sido como bastante puntual, ¿no, Mireia? O sea, tampoco ha habido ahí mucho. No, la verdad que no. Ha sido más casi podríamos, como estamos generalmente entre mujeres, como más cíclico. Es en plan de, esta semana estoy plof y es como, esta es la semana del mes que me toca estar plof y es como que una o la otra es como, bueno, venga ya, estamos plof, pero vamos a, por lo menos a capotear ciertas cosillas, ¿no? Y al final, pues como dice Laura, como a veces en conjunto el trabajo no se siente trabajo, pues aunque Ujú, estés como plof, a lo mejor tú sola rendirías la mitad, pero al final estando ujú. con otra persona se te hace mucho más fluido. Pero es verdad que yo creo que al final tampoco hemos tenido momentos así como de bajón, bajón y ¿No habéis No, creo que tenido el no. típico momento de cuestionarte toda tu identidad emprendedora, de llegar? Porque esto pasa mucho, ¿no? Que estás años construyendo algo y llegas a un muy buen punto y de repente dices, uf, no sé si esto es ¿no? Mi propósito, te tocas un poco más con temas espirituales y de repente empiezas a cuestionarte demasiado. Hay personas que han pasado por este podcast que han quemado completamente su negocio, empezado de cero con algo completamente diferente después de haber creado una marca personal como muy potente y un negocio muy consolidado. Eso nos ha pasado entonces. en el conjunto, desde luego que no. Yo creo que también un factor importante es la comunidad. Y es que la comunidad, o sea, las propias alumnas, la comunidad que tenemos, te impulsa. Entonces, yo creo que es que no hemos tenido como ese espacio. Y haciendo un poco alusión a lo que decías antes, ¿no? De hacer el tándem, o sea, yo personalmente es verdad que hay cosas que, oye, que te dan como más vértigo, ¿no? Por ejemplo, subirte a un escenario delante de cientos de personas. Pues, o sea, y en esos momentos no sabes lo que agradezco de decir, o sea, tengo el micro, pero hay otra persona, ¿no? Que por lo menos es una cara conocida y que te hace sentir ahí como en ese espacio seguro que te permite al final ser tú y compartir también desde, no sé, una manera como más relajada y más auténtica. Qué bien, pues qué bien que hayáis construido esto conjunto y que además os llevéis bien y tengáis esa visión, porque yo creo que visto desde fuera nunca he tenido socia, he hecho cosas con mi pareja, pero bueno, ahí es como ya somos socios de vida, entonces es más fácil. Pero creo que uno de los miedos de cuando emprendes con otra persona es empezar bien, pero después que cada uno tenga una visión diferente, ¿sabes? Como y tener diferentes opiniones y al final entrar en conflicto. Y ha habido casos muy grandes de gente, ¿no? De empresas que luego los socios pues se han enfrentado y la empresa pues o ha caído o han tenido que vender una de las partes. ¿Cuál diríais vosotras que es como la clave para que esto no pase y que realmente sea un éxito y que pueda durar muchos años y que las socias, ¿no? También estén felices dentro y, ¿no? Como que todo tenga un sentido? Para mí yo creo que la clave está en que los valores base estén compartidos y que la visión del negocio también. Porque, por Mm, ejemplo, Laura y yo, quienes nos conocen y están en la escuela, a nivel luego de personalidad y energía somos súper diferentes. mm, Pero a la hora de cómo visualizamos el negocio, dentro de que hay cosas que luego, pues entre comillas, hay que negociar, ¿no? Porque yo tengo a lo mejor una visión mm, más kamikaze, más guerrera o más como lo quieras llamar, y ella es más cautelosa, y cuando se lo Analítica, trasladamos más de los contras, analizarlo, entonces como no te rayes tanto. y yo al revés, es como, mira, pues ya le encontraremos soluciones a las cosas, o sea, es que no vamos a preocuparnos de lo que todavía no ha pasado, ¿no? Entonces, pues a veces hay que negociar desde esos puntos. Pero yo creo que la clave es que la visión y los valores de esa visión estén compartidos. ujú, Sí. Y luego total. también es verdad que nosotras, antes de emprender en conjunto, primero fuimos compañeras, ¿no? Bueno, aunque fuera en digital. Luego nos hicimos amigas, o sea que sabíamos bien a quién teníamos al otro lado, ¿no? Ujú, Con esos matices y esa complementariedad. Y eso ujú. también, pues yo creo que te da ese pasito de seguridad.
Claro, no es ir a un networking y decir, tengo esta idea, ¿quién complementa mis habilidades? Y vamos a hacer esto conjuntamente y luego vamos a ver si hacemos match personal, que eso es, Hostia, eso parece es más como una arriesgado. cita ciegas, ¿eh? Pero hay mucha Eso es gente que lo muy hace peligroso. así. Hay mucha gente que lo hace así, por lo menos en los mundos tech en Estados Unidos, ¿no? Tú tienes la idea y tú tienes las habilidades técnicas y vamos a fusionarnos y vamos a hacer esto posible. Ahí es cuando veo que, claro, la casa se Ya. desmonta porque no hay, como decís, unas buenas bases de valores. A lo mejor la visión, sí, de lo que queremos construir, pero y los valores de cada uno. Entonces, volviendo a los inicios, ¿vale? A cómo empezasteis vuestro negocio de formación para asistentes virtuales. ¿Cómo surge la idea? Y cuáles fueron los primeros pasos que disteis para hacer esta idea una realidad? Vamos a intentar resumirlo, Sí. pero todo surgió, claro, 2016, el concepto de asistente virtual ha evolucionado mucho. Ujú. Por aquel entonces la gente donde se quedaba atascada era sobre todo en temas técnicos, y es verdad que yo tenía muchas compañeras, entre ellas Mireia y demás, ¿no? Que se dedicaban a esta parte también como técnica. Y hubo una emprendedora, de estas muy conocidas y demás, que me dijo: "Jo, es que hacen falta más asistentes virtuales", y en ese caso su hermana era y tenía la agenda llena. Y me dijo: "Tú, ¿por qué, que te mueves y que conoces a gente y qué tal, por qué no montas una página para poner en contacto, no?". Y entonces, pues es de estas ideas así que te las sueltan así, que yo me acuerdo que yo mi página web tardé, o sea, no sé, meses en crear mi web. Pues esta web la creé yo en un fin de semana. ¿Sabes? De estas cosas que surgen orgánicas, rápidas, no sé qué. Entonces, claro, yo tuve una web donde simplemente conectaba problema con solución, es un tiempo. Claro, ¿qué empezó a pasar? Las asistentes virtuales que tenía de confianza empezaron a llenarse su agenda. Y de forma un poco paralela, la gente me empezó a enviar preguntas de cómo ser asistente virtual. Entonces, claro, yo dije: "Bueno, pues no sé". Al principio, pues contestas, ¿no? "Oye, pues mira, se han formado así, de esta manera, no sé qué". Total, que esas preguntas empezaron a ser más, o sea, a tener más volumen, y de repente digo: "Joder, pues voy a conectar con alguna escuela de asistentes virtuales, porque aquí estoy viendo que hay gente que está interesada". Pero cuando yo me pongo a mirar en el mundo del mercado español, las escuelas de asistentes virtuales que había en ese momento, y veía los temarios, y decía: "Madre mía". O sea, eran un cuadro. Estaban cero adaptados a las necesidades que yo veía que tenían mis propios clientes, las necesidades de los clientes que entraban en esa web. Entonces fue como, pues si no existe, créalo. Y ahí es donde yo tenía muy claro desde el principio que este proyecto no lo quise hacer en solitario. O sea, era como, bueno, esto es algo nuevo. Yo no soy asistente virtual, pero tengo muy claro que ahí está la oportunidad de negocio, y tengo muy claro, esas eran las 2 premisas, ¿no? Que no lo quería hacer sola. Entonces, bueno, al final, cosas de la vida, Mireia, ¿verdad? En un día paseando a caballo, yo creo que también una de las cosas que nos ha unido mucho son el tema de los animales. Y nosotros de vez en cuando, aparte de que hablábamos mucho, pues de compis, ¿no? De los negocios y demás, pues de vez en cuando también hacíamos quedadas y nos íbamos al campo a hacer networking, digamos, de otra manera. Y ahí, Mireia, fue donde hice la pregunta, ¿verdad? Sí, total, fue como muy romántico, ¿no? Al final íbamos paseando por un atardecer a caballo por el campo y me hizo la propuesta de montar la escuela y obviamente la respuesta, como te puedes imaginar, fue un sí quiero. Hombre, es que así Ya, con ese paisaje y vamos, se la había currado como para decirle que no, ¿no? total, total. Sí, Qué sí, bien, además me acuerdo. Me hizo mucha perdón. gracia porque, mira, ella es así como eso, muy directa, muy tal. Ella ya es como que se puso manos a la obra. Es como si: "Ah, pues entonces hacemos esto", y yo es como, joder, no sé. A mí me llamó mucho la atención que pasaras, ¿no? Como ¿sabes? De 0 a 100 de: "Ay, pues, oye, no se me había ocurrido, oye, pues qué buena idea, oye, pues". No, era como un: "Pues vamos", o sea, ahí a fuego. Yo soy así. Entonces, a mí es como dicho y hecho. A mí me lanzas una idea, pues espero que me la hayas lanzado con todas las de la ley, porque yo me pongo manos a la obra en un minuto. Sí, Claro, sí. qué bueno. Bueno, total. Contadnos un poco en qué consiste a día de hoy la escuela, o sea, modelo de negocio, si hacéis lanzamientos, si está siempre abierto, eso para entender a nivel negocio en qué consiste y después si ha evolucionado, si siempre ha sido, o sea, si es una idea que ha sido así desde el principio o si ha sido algo que ha ido cambiando con el tiempo. Hemos ido evolucionando porque nos hemos ido adaptando continuamente a todo lo que iba viniendo en todos los sentidos. O sea, claro, al principio cuando empezábamos, cada una
tenía su negocio y lo seguimos manteniendo. Entonces, este era como, bueno, pues otro bebé que estaba ahí de forma conjunta. Entonces, al principio, pues claro, ocupa también un espacio, un tiempo y una energía. Cuando empezamos a ver que esto iba creciendo, es como, oye, espérate, que tenemos que empezar a dedicarle como más tiempo, más espacio y más energía. Entonces, a nivel de negocio también o sea, se ha visto también trasladado ahí. Al principio teníamos un modelo un poquito más evergreen, que también nos costó, ¿no? Porque, bueno, miento, empezamos con ediciones. No, al principio hacíamos lanzamientos. Que de hecho voy a contar una anécdota muy graciosa. Y es que ya llevamos más de 650 alumnos, Wow. pero hace nada, hará cuestión de un mes o así, estaba en el gimnasio, que se lo conté a Laura, y apareció una persona y claro, de repente veo que me mira y a mí me suena su cara. Y la miraba y yo decía, ostras, ¿quién será, no? Y yo me llamo Mireia Rocío, y en el entorno laboral me llaman Mireia, pero en el entorno personal me llaman Rocío. Entonces, claro, de repente en el gimnasio se me acerca la chica y me dice, Mireia. Y claro, en ese momento, tú Ay, imagínate el ay. relojito en la cabeza dando vueltas en plan de, ¿quién es? Y cuando llegué a casa y lo miré, digo, ostras, es la alumna número 1 de la Bien. escuela. Eso es Tenemos especial. registrada. Sí, sí, fue muy gracioso. Qué guay. O sea, que empezasteis con lanzamientos Sí. y, y o sea, hacíamos lanzamientos de Ediciones. abrir puertas, cerrar puertas. Sí, y era Ujú. por ediciones. Y entonces ahí nos dimos cuenta, pues, que al final necesitábamos como optimizar todo ese proceso también por la casuística que teníamos de los otros negocios, tu vida Mm. y todas tus cosas. Entonces, como todo, siempre que aparece el problema es buscar la solución y donde te acabas dando cuenta que aportando esa solución, o sea, no solo solucionas tú, sino que mejoras también todo. O sea, ¿no? Como que a veces dices que es el huevo o la gallina, porque si no, no hubiera llegado aquí. Y gracias a esto todavía estoy aportando como, no sé, mejores opciones, más valor, más calidad, más de todo. Luego lo tuvimos en un sistema Evergreen, donde las puertas estaban abiertas. También es verdad que teníamos ciertas, bueno, como mm, bueno, cosas de marketing, ¿no? Y determinadas para que eso no fuera aquí como el buffet que estuviera abierto siempre, pero Sí. teníamos un sistema evergreen y tuvimos, pues, todas las alumnas, que independientemente de en qué momento estaban, o sea, encontramos un sistema que funcionara y donde, contrario a lo que pueda parecer, que puede ser un poco contraintuitivo, las más veteranas se nutrieran de las nuevas se nutrieran de las veteranas y Mm, formamos bueno, de estas cosas que si tú te las dices antes de hacerlo, dices, imposible que funcione. No, pues nos dimos ya. cuenta que es que lo potenciaba todavía mucho más. Qué interesante. Porque para que lo tengamos claro, sí que, por ejemplo, soy una chica que quiero formarme como asistente virtual. Claro, yo lo que hago es, si entro en vuestra escuela, tengo diferentes, o sea, me vais a enseñar pues de gestionar diferentes herramientas, parte de negocio y demás. Pero claro, hay como unos temarios específicos, ¿no? Entonces hay como un principio y un fin. No es una membresía que dura forever, si quieres. No, al final nosotras tenemos el área administrativa, el área creativa y el área técnica. Entonces pasan por ese proceso y esa evolución también por ir un poco de menos a más en la dificultad. Porque Ujú. si no, muchas veces a la gente, si empezáramos por la parte técnica, se le haría cuesta arriba y bola y es mucho más fácil que la parte administrativa, que mucha gente viene de ser administrativa en el mundo offline, pues le resulta como más familiar. Ujú. Y luego lo que hacemos es darle soporte y acompañamiento, porque obviamente al final, como hablábamos antes, en la vida pasan cosas, es madre o cualquier otra cosa, y claro, a veces necesitan más tiempo. Entonces, es verdad que el soporte lo pueden ampliar, Ujú. pero tiene un principio y un fin, porque al final lo que es la formación en sí, lo que se trata es de que adquieran los conocimientos relativos al uso de esas herramientas. Vale, sí, muy interesante. Claro, entonces, vale, entonces nos contabais que empezasteis por lanzamientos, luego encontrasteis una forma de hacerlo en Evergreen para que en cualquier momento, si te descubren hoy, se puedan apuntar y empezar, ¿no? Y empezar con todo este proceso, pero claro, no tener que esperar a X fecha, porque al final eso tiene sus pros, pero también tiene sus contras, ¿no? Porque pierdes Total. oportunidades y luego si la persona se quiere formar hoy, pues va a buscar una Mm. alternativa. Esta fue uno de los grandes melones que estuvimos hablando, debatiendo Sí. de encontrar esa manera, ¿no? Y
Y claro, pues me decía, claro, es que yo, por ejemplo, si yo voy a algo y lo quiero ya, y si no me voy a ir a Claro. otro sitio. Bueno, pues es como, ok, pero ¿cómo lo encajamos sin bajar estándares, sin perder calidad, sin... Y esos son los retos, yo creo que, como comentábamos antes, ¿no? Que te va aprendiendo la vida y que tú vas ahí sorteando y que luego mirando, echando así la vista atrás o vista de pájaro, dices, joder, pues menos mal que surgieron estos problemas porque es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, ¿no? Ujú. ¿Y qué claves nos podéis compartir de estos aprendizajes que habéis tenido estos años encontrando este sistema que os funciona? Para las que tienen cursos, para las que tienen programas, para las que siempre están con esa cosa de cómo encontrar algo que sea más sostenible, ¿no? Que no dependa de estos picos de lanzamiento, de qué claves podéis compartir que os han funcionado. Bueno, dime ya. No, yo iba a decir primero que no pensemos en el hoy para mañana. O sea, la gente ya no compra de hoy para mañana, entonces nos guste o no nos guste, estamos sembrando para recoger. Y sembrar a lo mejor significa que esa gente a 3, 6 meses vistas cuando realmente va a convertir. Ujú, Entonces necesitamos, yo sí que creo, a día de hoy que hemos vuelto a los lanzamientos, sí que creo, por un tema también de que cuando el volumen sube, porque al final empiezan a llegar, tú puedes asegurar mucho mejor eh, el controlar los flujos, dónde está la energía, por dónde van, también de los módulos, entonces es mucho más fácil de gestionar. Entonces yo creo que una de las cosas es que la gente no se agobie si hace un lanzamiento hoy y se cree que no ha vendido hoy, porque a nosotras nos pasa, llega un lanzamiento y hay un porcentaje de gente que es de los lanzamientos anteriores que está ujú, entrando. Eso punto número uno. Y punto número dos, por lo menos desde mi punto de vista, los discursos los tienes que hacer tuyos. Y ujú, olvidarte de las fórmulas marketeras, de las fórmulas prediseñadas, de los webinars al uso. Y si tú quieres comunicar y contar y decir de X manera, a ti te va a fluir mucho mejor y además se nota un montón cuando tú estás comunicando de lo que te fluye a cuando estás intentando seguir el guión del patrón del webinar porque dice que la siguiente diapositiva es no sé ujú. cuál. Total. Mm, Es que esto es clave. Esto es clave. O sea, cuando tú eres tú, al final conectas, aunque no hayas hecho lo que se supone que tienes que hacer. Y cuando también, o sea, al final tu negocio no deja de ser un reflejo tuyo, para bien y para mal, ¿no? Porque también proyectamos muchos miedos, que yo creo que esos son muchas veces las barreras que nos ponemos de por qué esto no funciona de esta manera. Y lo que te tienes que preguntar es, ¿esta manera o esto que se supone que es lo que tengo que hacer está alineado conmigo? Porque yo creo que cuando tú estás en coherencia, es cuando dices, ay, he hecho esto y ni siquiera sabía por qué lo he hecho. Y cuando miras atrás, te das mm. cuenta de que has aplicado el gatillo de no sé qué, no sé cuántos y no sé qué. Y es como, ¿y qué más da? ¿Y qué más da que eso tú sepas que tiene un nombre o que se hace así? Y tú lo has hecho desde un estado de coherencia y no desde ese, ¿no? Desde esa parte a lo mejor más masculinizada del marketing y Ujú. meterle también este marketing femenino, esta parte tuya de estar conectada, alineada y enchufada ahí a lo que tienes. Total. Ahora que decías lo de la parte de la coherencia, esto dicho así en una conversación tiene todo el sentido y cuando reflexionas sobre ello, al final tener un negocio que sea coherente con quién eres y hacer las cosas que realmente te nacen de dentro es como deberíamos actuar. Pero la realidad también es que a veces cuando estamos con ese apuro económico, con esa sensación de necesito facturar, necesito por las circunstancias que sean, ¿no? Pero necesito que esto me salga bien. Y ves que a fulanita está haciendo el webinar o está haciendo un lanzamiento, está vendiendo algo que dices, uy, a lo mejor aquí hay más mercado, a lo mejor aquí hay más oportunidad o yo no lo estoy haciendo de todo bien. Creo que también es a veces por eso nos distraemos o por eso hacemos cosas que luego a la larga miramos para atrás y decimos, pero ¿de dónde nace esto? No soy Ahí yo. está. El problema de eso, que yo lo llamo vender tu alma al diablo, el problema es que al final esa coherencia deja de existir y sin darte cuenta empiezas a crear una mochila con una cantidad de resistencias que luego al Ujú, final ni siquiera el negocio es una extensión tuya, porque esa acción no la harías, esa manera de comunicar no la harías y entonces ya es que además luego la gente se suele quejar del tipo de perfil de gente que le llega. Y entonces ujú, es como, claro, ¿qué te va a llegar si contigo no está resonando ni conectando?
Entonces, yo creo que muchas veces, aunque nos veamos tentadas a, es que parece que a fulanita le va muy bien con eso, tampoco sabemos la trastienda, tampoco sabemos los números, porque hay veces que la gente tiene como, ostras, pues es que ha hecho, me lo invento, 50 ventas ya, pero esas 50 ventas, ¿qué estructura y qué costes hay detrás? Porque a lo mejor la rentabilidad no es tal, ¿no? Entonces, no nos dejemos muchas veces cegar porque hay que ver bien qué hay detrás, ¿no? Nosotras muchas veces cuando hacemos presentaciones para workshops y retiros utilizamos el iceberg y luego le vamos cambiando las etiquetas, pero es que hay mucha historia detrás que no vemos. Entonces es muy peligroso copiar cosas porque aparentemente brillan. Ujú. Total. Y esto también lo vemos mucho en las alumnas, que nos resulta como muy curioso, ¿no? Y esto yo creo que va más de la persona y de los patrones que llevamos y de esas cosas que en verdad también tenemos que ir puliendo, porque siempre decimos que emprender es como un máster de desarrollo personal, o sea, es que te toca enfrentarte a ti misma, superarte, romper barreras que de otra forma dirías, mira, paso, o sea, no tomo este camino, ¿no? Y nos pasa con alumnas, ¿no? Que quieren ese cambio, quieren reinventarse, quieren ser, ¿no? Pues tener una forma más libre. Entonces me viene una a la cabeza que fue como muy, muy así, ¿no? Y era, no, yo quiero salir porque es que en mi trabajo no aguanto este ambiente tóxico. Y es como, oye, qué guay que tengas la mentalidad de buscar ese cambio y accionar hacia él, pero qué curioso que tus primeros clientes atraes ese mismo perfil de gente de la que estás huyendo de aquí, ¿sabes? Y ahí es donde también hace falta como mirarse muy dentro y claro, cuando empiezas a conocerte, cuando empiezas a romper esos patrones, cuando tal, ahí, para mí, ahí es donde está también la verdadera libertad. Porque siempre hablamos que, oye, los conocimientos, pues son conocimientos, se aprenden, ¿no? Pero para mí el regalazo que te llevas cuando inicias un camino de un proyecto personal, un proyecto tuyo, un emprendimiento, es en quien te conviertes en el camino. Porque es que no te queda otra. Entonces, todas estas cuestiones, ¿no? Que acabas de decir, estas dificultades que nos encontramos, de los apuros económicos, ¿no? Que suele ser una de las más, para mí son en verdad, grandes oportunidades de transformación si sabemos mirar desde dónde. Sí, 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 me encanta esto que estáis comentando. Y hablando de dificultades, me encantaría saber para vosotras en estos años, tanto a nivel personal como conjunto, ¿podéis identificar como cuáles han sido estos principales obstáculos que os habéis encontrado en el camino? ¿Qué habéis aprendido de ellos? Sí, ¿qué os lleváis de estos retos que se han ido presentando? Claro, o sea, yo pienso, ¿no? Y claro, en cada etapa tienes como unos, ¿no? Al principio, claramente, miedo a la exposición. Es como, ¿quién eres? Y sobre todo porque ahora ya tenemos el audio, nos hemos escuchado nuestra voz, tenemos móviles con cámara. Cuando empezamos, que no teníamos nada de eso, y de repente te grabas y dices, que esta soy yo, que esta es mi voz. O sea, ahí hay también como un tema de identificación que es Mm, heavy. Y bueno, forma parte también de esas capas, ¿no? Entonces, para mí ese fue, pues uno de los primeros, claramente. Y en cada momento también, porque parece que tienes miedo al fracaso, pero es que también hay miedo al éxito, también hay miedo al brillar, miedo a la crítica, miedo ujú, em, a, si me preguntaras ahora, pues sobre todo a saber crecer manteniendo la calidad, mm. porque hemos visto mucho, claro, no nos hemos caído del guindo ayer, hemos visto mucho en el mercado, gente que ha crecido de repente enorme y claro, si se ha caído, pues también se ha caído desde ahí. Nosotras, por suerte, es verdad que siempre hemos tenido como, o sea, siempre ha sido como creciente, ¿no? Y ha sido como gradual, que nos ha dado como el tiempo suficiente de consolidar y de saber pivotar rápido en los momentos en los que no, pero ha sido un crecimiento como ascendente y gradual. Mm, Sí, yo comparto con Laura, yo creo que para mí hubo tres obstáculos gordos. El primero fue el de la exposición, sin ninguna duda, porque yo era de las que venía de que no usaba las redes sociales, yo no tenía redes sociales en aquella época, yo no era de la que compartía todo en redes sociales y mis redes sociales eran perros para adoptar. Entonces, claro, eso que de repente tienes que pasar de compartir perritos a tú salir, para mí era como un drama. De hecho, yo lo cuento siempre, yo lo primero que hice fue registrar un nombre comercial en la oficina de patentes y marcas y estar 3 meses intentando vender desde ahí, escondida detrás de ese nombre y de ese logo, y siempre lo cuento que tuve 0 clientes y 0 presupuestos, y que claro, te das cuenta al final que es que la gente necesita. O sea, las personas compramos a personas y más cuando estamos arrancando. Para mí, otro escalón fue el darte cuenta de la necesidad de invertir.
porque al final tenemos una mentalidad de escasez como un piano cuando arrancamos emprendiendo, todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que intentamos, o sea, ay, pues a ver si no invirtiendo, o a ver si por mi cuenta, o con un cursito de 20 euros, de 50, de 100, pero claro, no queremos invertir cantidades elevadas en nosotras mismas y no nos damos cuenta que bien elegidas, por supuesto, porque claro, aquí esto es como todo, como dice Laura, llevamos muchos años y hemos comprado, no voy a decir un taco, pero, o sea, cosas muy malas y puestas con un lacito. Y luego, claro, pues claro que te defraudan cosas que has comprado, pero en cambio hay otras que de repente te catapultan. Entonces, hay que quitarle el miedo a invertir, porque además cuando pierdes ese miedo a perder el dinero, lo juegas mucho mejor y te desapegas del resultado. No es meto esto para que salga esto. O sea, lo mueves de otra manera. Y la otra parte, que yo creo que también lo ha dicho Laura, es un poco lo de sostener el éxito. Porque muchas veces es como mi significado o mi concepto de éxito es este. Pero cuando llegas ahí, es como, ¿seré capaz de sostenerlo? Porque a mí me pasó hace unos años, ayer tenía esta conversación con una de mis clientas, en plan de, es que tengo miedo de perder todo lo que estoy teniendo y lo que estoy disfrutando. Y yo, joder, deja de agobiarte. O sea, quiero decir, es como, ¿por qué te pones en lo peor? Si ya has llegado ahí y lo has hecho de una manera auténtica, ¿por qué se va a desmoronar? Si no hay un personaje detrás y la comunidad que estás creando es afín 100% a ti, ¿no? Entonces yo creo que para mí también esos son sí, las tres cosas que más... La segunda No, también, o sea, súper potente, ¿no? El tema del dinero, porque esto también lo hemos hablado muchas veces Mireia y yo. Nosotras cuando nos conocimos, de hecho, en un networking presencial, que Mireia siempre se queja porque no le gusta salir, no le gusta salir de casa y menos bajar a Madrid. Y a veces surgen las oportunidades ahí, ¿no? Eh, y, mm, y cuando empezamos, empiezas con más gente. Y entonces dices, te planteas, ¿no? ¿Por qué unos han llegado a donde hayan llegado, más grande, más pequeño, ¿no? Pero ¿por qué unos llegan aquí, otros se han quedado pequeños con todo el tiempo y sobre todo con un discurso mental que es, llevo tantos años, pero me sigo viendo pequeño? Y esta sí. parte de mentalidad de inversión es clave para dar respuesta, ¿no? A este resultado de por qué unos más lejos, otros más cerca. ¿Por qué? Sí, porque además en ese networking que dice ella, no sé, seríamos como 15 personas aproximadamente, no lo sé, en ese encuentro espontáneo éramos como 15. Y yo creo que de esas 15, viviendo bien a día de hoy hay 3. O sea, es muy triste porque luego sí que hay gente que sigue sobreviviendo, porque están en un nivel de mentalidad, en un nivel de precios, en un nivel que tú las escuchas hablar y es todo echar balones fuera. Es que me va mal porque ahora porque el virus del barco, si no la pandemia, si no porque llueve y si no porque a saber qué, en vez de tomar decisiones que claro, son arriesgadas muchas veces y al final te generan la posibilidad de equivocarte, pero es que yo tengo una frase que repito mucho, que lo sabe Laura, que es la curiosidad mató al gato pero murió sabiendo. Entonces, ostras, por lo menos no te quedes con el easy. Entonces hay que dar pasos, aunque sepamos que algunos van a ser tropiezos. Sí, y oye, o sea, quiero decir que la primera vez que tú inviertes una cifra Sí. importante, o sea, el nudo en la garganta no te lo quita nadie, la noche sin dormir y las 1000 vueltas a la cabeza, pero luego echando la vista atrás dices, jo, es que si no hubiera hecho esto, porque volvemos también al entorno, ¿no? Al final ahí también te rodeas de gente pues que está en otro punto, ¿no? Y eso también yo creo que marca mucho la diferencia. Sin duda, hay formaciones y hay inversiones que te catapultan, como decía Mireia. Hay otras que te dejan un poco desinflado y dices, pero algo te llevas, ¿no? Siempre Sí. aprendes algo. Incluso si aprendes a cómo no quieres hacer tú las cosas, ¡Bum! pero siempre te llevas algo de todo. Lo importante, como estáis diciendo, es no quedarte observando o pensando o en ese diálogo eterno en tu cabeza de podría hacer esto o podría hacer lo otro, porque el problema, y lo digo por experiencia, porque pasa por una época, también la maternidad tiene como esta parte de crisis de identidad muchas veces,
donde te empiezas a cuestionar mucho las cosas y entras eso en una conversación que no tiene fin y no tiene fin. Y al final, si no pasas a tomar acción, te quedas ahí, en el easy, caminos, diferentes universos que podrías crear, pero luego tú estás en tu misma realidad día tras día, a lo mejor con tus cuadernos, escribiendo todas esas posibilidades que habría, pero no te animas a tomar acción. A veces la acción es simplemente hablarlo con alguien y empezar a decirlo en voz alta, ¿no? Como, oye, he pensado que podría hacer esto. Y luego es pasar a investigar, oye, voy a ver qué personas están haciendo algo similar a lo que a mí me gustaría hacer, ¿no? Ir tomando como pequeñas acciones que luego poco a poco miras para atrás y dices, ¿no? Si pasas por el podcast y yo te pregunto, ¿cómo empezó todo esto? Y tú dirías, pues mira, empecé pensándolo y después hablándolo. Es que al final todas empezamos así, ¿no? Con una idea que de repente empiezas a hablar y poco a poco no sabes cómo, de repente ya tienes el logo y te has ido a la oficina de patentes como Mireia, si lo quieres hacer súper top. Y bueno, pero es que todo empieza así. Y ahí, hablando de esto de las inversiones, también quería comentar que, o sea, una parte de la mentalidad, porque también me rodeo mucho de emprendedoras, viene de eso, de invertir, pero también viene de creértelo, ¿no? De creer en ti, de creer que tú puedes ser esa persona capaz de sostener este negocio que tienes en mente, ¿no? Es como incluso cuando no tienes nada, solamente hay una idea, pero no tienes absolutamente nada, pero de repente te levantas por la mañana con otra postura, con otra, ¿no? Con otra energía, con otra... Es como que vas adoptando esa identidad de la persona en la que te quieres convertir o en la que te tienes que convertir para tener este negocio. Porque construyendo X negocio con, a lo mejor con la persona que eres ahora, no es compatible. Es un Total. cambio de chip, pero que lo puedes hacer, ¿no? Es como un cambio de identidad. Esto Yo lo hablo vemos. ahora justo mucho de eso, porque al final es como, no es un cambio de identidad en el sentido de vamos a disfrazarnos o a fingir ser lo que no somos todavía, pero es el crecimiento personal y profesional que vivimos en el camino. Y muchas Mm, veces nuestro crecimiento va por delante de nuestro negocio y otras veces es al revés. Nosotras nos estamos quedando pequeñas y el negocio está demandando que nosotras crezcamos, porque hay una frase ujú, por ahí que exactamente no sé cómo era, que era algo así como tu negocio será capaz de crecer hasta donde tú seas capaz de crecer. Y es que no ujú, nos damos cuenta, pero yo digo de broma que DJ evolucionamos como los Pokémon y en cada momento tenemos unos poderes, también unos problemas a los que enfrentarnos, pero son identidades diferentes. Es como si fuéramos una cebolla o una matriosca, tenemos diferentes capas y entonces en función de en la capa o en el nivel en el que estamos, tenemos una identidad diferente que se va potenciando. ujú, Y es algo en lo que deberíamos trabajar, ¿no? Porque como decimos muchas veces en la escuela, es que emprender es un máster de desarrollo personal también. Sí, ujú, y lo vemos muchísimo, muy claro en alumnas, ¿no? Yo creo que aquí en general las mujeres tenemos como mucho trabajo de base porque tú te pones a hablar o a negociar con un grupo, ¿no? De chicos y ellos todo rápido, todo se lo creen, o sea, aunque sea fachada, ¿no? Pero las mujeres tenemos como mucho trabajo de creérnoslo, de confiar en nosotras, de... O sea, yo veo a las alumnas que, claro, que parten de cero y es que a veces hablas con ellas y dices, las admiras un montón de saber y te da una rabia que no se vean como tú las ves, o sea, o como son, que dices: "Madre mía". Y lo vemos también muy claro cuando, hay alumnas que dicen de repente, o sea, que hacen ese pequeño cambio de clic y de repente dicen: "Mira, pues yo no lo sé, pero aquí estoy yo, lo aprendo", ¿no? Y cómo toda esa seguridad les ujú. lleva a conseguir clientes que a lo mejor una persona que tiene más conocimientos o sobre papel, digamos que está, mejor preparada, y aquí volvemos al éxito, ¿no? O sea, ¿qué te hace? ¿Qué te hace conseguirlo? ¿Qué te hace llegar? ¿Qué te hace, no? Y lo dicho, o sea, muchas Chicas, os quiero preguntar por una parte más estratégica de negocio, y es que cuando estaba investigando sobre la escuela de asistentes virtuales, he visto que cuando hacía clic en el botón de quiero apuntarme, me llevaba al WhatsApp. Ujú. Y esto es algo que a mí me genera mucha curiosidad porque yo siempre, cuando he vendido cursos o la membresía o lo que fuera, siempre lo he hecho a través del email marketing y también a través de mi página web, pero con el checkout ya en la página web. No sé si habéis ido como experimentando diferentes formas de cerrar esta venta o porque hay gente que tiene un webinar o tiene una llamada y luego tiene tal. En vuestro caso, ¿cómo es este proceso para apuntarse a la escuela?
Es que, ¿sabes qué pasa? Lo de encontrarte a una... O sea, todo es tan frío en el mundo del marketing que cuando te encuentras un WhatsApp con una persona que te manda un audio al otro lado, acortas los tiempos Mm, y acortas la distancia con esa persona. Entonces, no es una vía única, pero es un complemento que siempre, siempre lo hemos tenido ahí. Hemos estado muchísimo tiempo ocupándonos, Laura y yo personalmente. Ahora ya hay una persona del equipo, pero igual hay una persona contestando. Ni siquiera es una no es un bot. inteligencia artificial entrenada contestando. Aunque a veces, como algunas personas que tenemos en el equipo tienen nombres, digamos, originales, a la gente pregunta, ¿pero esto es un chatbot o es una persona? Es como, no, tenéis a una persona detrás contestando. Pero yo creo que, aunque lleve un trabajo extra, creo que a la gente le gusta que la atiendan personas. Y si no, Sin duda. darle la vuelta a la tortilla. Cuando vosotras llamáis a algún sitio, me da igual que sea la aseguradora, al banco, llámalo X, y te estás peleando con el robot en el teléfono, Total. estrellarías el teléfono. Pues no pongamos resistencias a una venta. Total, qué interesante. Pues nada, esto para cuestionarnos también la forma en la que lo hacemos y a mí como siempre me gusta también experimentar y probar diferentes cosas. Cuando lo he visto en vuestra página, pero también recientemente lo he visto en otras y digo, aquí hay algo. Aquí hay algo porque es verdad que ahora estamos yendo mucho hacia todo automatizado. Yo cada día recibo, no sé, un montón de emails de gente que quiere participar en el podcast, pero es que se nota tanto que es así, que es inteligencia artificial, que es que ni siquiera o ponen mi nombre mal o no lo ponen, o ponen yo emprendedora en negrita, que se nota un montón que, Nah. sabes que esto es algo que se hace automáticamente y es que ni los leo, o sea, ni los contesto, porque me da mucha rabia. Entonces esto, poniéndote en el punto de vista de tu cliente, si hay una persona al otro lado que te pueda ayudar, te pueda guiar, o sea, súper Mira, bien. voy a aprovechar a sacar ahí un tema. Yo estos días atrás he estado grabando vídeos que los he llamado mi guerra contra cosas. Y una de las guerras es la inteligencia artificial. O sea, no me digas que no es horrible estar navegando por redes sociales, me da igual que sean de personas, de escuelas, donde hay dos personas, y tú estás haciendo scroll y dices, ChatGPT, escrito con ChatGPT, escrito con ChatGPT, porque tiene el mismo tono, la misma energía, la misma manera de comunicar. O sea, es horroroso. O sea, a mí ya la inteligencia artificial me provoca rechazo. Y luego, esto con Laura yo me río un montón, porque igual la gente está utilizando la inteligencia artificial para tapar lo que yo considero inseguridades, miedos, llámalo X, porque, o sea, no es normal que usemos la inteligencia artificial. Si ya nos quejábamos de los filtros de Instagram, la gente se tunea con inteligencia artificial que parecen los ángeles de Victoria's Secret. Entonces, a mí me genera como una desconfianza que alguien que me quiera vender necesite disfrazarse. O sea, porque yo con Laura lo he contado muchas veces, tú vas a los eventos y cuando tú desvirtualizas a alguien y no hay coherencia entre lo que muestra y quién es ella en persona, o sea, a mí de repente es como que ya es como me provoca rechazo, porque es como no la estoy conociendo, que sí, que todos en persona, pues a lo mejor, pues o podemos ir o más arreglados o más de andar por casa, pero... Joder, tiene que haber una coherencia. Y cuando tú ves que hay un personaje online y que offline no tiene nada que ver, o sea, no lo sé. Y creo que la inteligencia artificial está deshumanizando las marcas. Entonces, es que cada vez más a la gente le va a dar igual quién hay al otro lado. Entonces, creo que no ando bien. Y por eso cobra más sentido. Esto es lo de siempre, ¿no? Cuando te vas hacia un lado del péndulo, o sea, tiendes a irte hacia el otro, lo diferente empieza a ser lo otro y lo que marca la diferencia. Ujú, exacto. Por eso espacios como este creo que más que nunca son súper necesarios para escuchar a la persona que hay de otro lado, para humanizar una marca. O sea, ahora queremos escuchar y queremos conocer y queremos ver lo bonito, lo no bonito, todo, ¿no? Y no con los textos, es verdad que ahora cada vez se usa más ChatGPT y cada vez... Además, tengo que reconocer, o sea, yo no lo uso, yo a veces sí que cuando me quedo en blanco digo, dame ideas, dame tal, pero escribir mis newsletters, que es algo tan personal con ChatGPT, es algo que me he negado a hacer porque pienso que si no es que se me va a atrofiar el cerebro y para la poquita cordura que tengo últimamente con las pocas horas que digo, por lo menos vamos a entrenar, o sea, es como también un reto personal de decir, venga, me siento delante de la página en blanco y a ver qué sale de aquí. También me parece muy bonito, ¿no? Conectar con una parte como más artística del negocio.
para mí. O sea, la escritura es algo más artístico, más fluido, más de conexión. Y los vídeos y el podcast y todo eso. Entonces creo que esta parte como más humana es lo que va a perdurar. Y vosotras, una cosa que estáis haciendo muy bien también es que tenéis una pata de presencial en vuestro negocio. ¿Cómo es esto? Otra vez aquí a la señora que me empuja, que me empuja, que me empuja Yo y se soy puso ahí pesada y ya se ha quedado instaurados nuestros 3 eventos presenciales. Es verdad que yo siempre digo que soy como asocial, ¿no? Yo soy capaz de ir a un networking, quedarme en una esquina observando a la gente y no hablar con nadie, o al revés, me pongo a hablar con todo el mundo. O sea, no tengo punto medio, pero sí que creo que es fundamental. O sea, yo creo que la soledad de las emprendedoras hace que esos espacios sean necesarios, porque por mucho que tú quieras fomentar online, que la gente comparta, que conecte, al final es frío. O sea, con una persona que tú has visto online, y esto, por ejemplo, a Laura y a mí nos ha pasado de entrar en programas, de estar viéndote con gente meses en una conexión y no terminas de conectar. Y de repente te vas de retiro con ellas, porque la formación incluye un retiro o un evento presencial y de repente joder, es como que conoces a la persona, conectas, te abres. Hay espacios distendidos que generan unas conexiones muy diferentes, ¿no? Entonces yo por eso soy súper pesada con Laura y le doy la turra para que hagamos esos eventos presenciales, El porque creo primer que en año, el fondo... luego lo entiendes rápido porque lo ves, es que se ve, ¿no? Pero Mm, de primeras, el follón que es organizar sí, cosas a nivel pero a mí me presencial. encanta. Claro, como a ella le gusta, pues oye, chico, aquí sarna con gusto no pica. Y ahí es donde volvemos a hacer esta parte de complementariedad, pero lleva muchísimo Sí. curro. Sí. Luego, a nivel de rentabilidad, o sea, no tienes rentabilidad ahí. O sea, tienes Son mucha, sostenibles. muchísima energía. Claro, algo que, pero vamos, te llenan el corazón y esto está Sí. claro. O sea, ya los presenciales vinieron para quedarse, pero el primer año es verdad que estuvimos ahí diciendo y batallando. Claro, porque al final es verdad que no son para ganar dinero. O sea, no ganas dinero, yo de broma digo que son sostenibles porque no perdemos dinero, pero tienen un objetivo diferente que no Total. es el de ganar dinero. Y es lo que yo llamo también paga emocional. Al final que vengan, que te abracen, que te den las gracias por todo por lo que estás haciendo, ver cómo se generan amistades de gente de diferentes ediciones. Es que es súper bonito pensar que tú has hecho como de puente para todo ese cambio de vida, ¿no? Y cuando vienen y te cuentan, es que cómo nos habéis cambiado la vida, es que de repente te hinchas como un pavo y dices, es que todo esto mola. Entonces, a El mí sí otro que me día gusta. nos reunimos con la pareja de una alumna y nos decía, es que flipáis, es que no sois conscientes, es que, o sea, y claro, o sea, que ya que te lo diga la persona, pero que te lo diga encima la gente que está a su alrededor, joe, Mm, ahí fue cuando dijimos, o sea, a veces yo creo que no eres consciente, ¿no? De las consecuencias de lo que haces, cuando lo mm, haces también desde ese lugar de coherencia. total. Chicas, vamos a ir terminando esta conversación porque llevamos 50 minutos, o sea, lo tonto. Yo os quería preguntar dos cosas más. La primera es si tenéis un libro que recomendáis a todas las emprendedoras o un libro que os haya cambiado la vida o cambiado la forma que tenéis de entender los negocios, o a lo mejor es algo más espiritual o de desarrollo personal. Pero así como el primero, no tiene que ser el que más, sino porque es una pregunta trampa que no, Sí, no sí, lo es había que la pensado. pregunta del libro cambia vidas. Yo a mí, o sea, ahora a lo mejor porque también estás pues con más estímulos, ¿no? Yo creo que al principio, los comienzos, que son los más duros y a lo mejor cuando más necesitas, hubo uno que se llamaba Elígete a ti mismo, ¿no? Que a mí en ese momento me abrió como mucha visión y o sea, te hace replantearte y sobre todo pues quitar un montón de piedras en la mochila y Ujú, darte ese permiso de ser tú, que yo creo que muchas veces es también lo que nos falla a avanzar más rápido. total. Y Mireia está pensando. Ya, es que estoy Todas son pensando porque increíbles. yo tengo un problema. Yo soy un poco Dory, o sea, como lo de Buscando a Nemo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo un batiburrillo de ideas en la cabeza. Esto es como si me dices, recomiéndame una serie en Netflix. Y es como, ay, una que iba de no sé qué, pero es que no me acuerdo cómo se llama. Yo estoy mirando la estantería, que están todos los libros ahí, pensando, ostras, lo que tengo en la cabeza de qué libro era. Entonces, tengo un problema existencial para Va- responder a la pregunta. Mira, si quieres, si se te ocurre, terminamos Vale. entrevista y si se te ocurre, me mandas un email, me pones un libro y yo lo dejo en las notas del podcast.
Perfecto, mejor. Vale, fenomenal. Eso es debería. Vale. Y mi última pregunta para vosotras es, ¿qué le recomendarías a una emprendedora que nos está escuchando, que quizá está en esos momentos iniciales o a lo mejor tiene una idea, pero no se atreve, o a lo mejor tiene un proyecto, pero todavía no vive de él, o tiene un negocio, pero todavía, ¿sabéis ese todavía de que todavía no sientes que estás en el punto donde te gustaría estar? Que también, paréntesis, yo no sé si alguna vez llegamos porque siento que cada vez que vamos consiguiendo cosas las expectativas vuelven a subir y estamos en un eterno camino no de inconformismo, vamos a pensar De positivamente, crecimiento, de pero de crecimiento. crecimiento, efectivamente. ¿Qué le recomendaríais a esa persona que nos está escuchando? Yo, o sea, primero, que la ambición no es mala, Ujú. es algo positivo y que los imposibles también existen. Es una frase que yo llevo tatuada de todas esas veces que pienso, "Buah, es que esto es para otros, esto no lo voy a conseguir, esto va a ser muy complicado, esto", y al final son un montón de excusas que son un montón de miedos que serán míos o que me los traslada el entorno, pero para mí la recomendación sería esa. No pienses tanto en las cosas, cuanto más las pienses, más miedos vas a sacar. Y yo lo que haría es, como decía antes, tirarme a la piscina. O sea, o sea, que sí, que el gato, puede que la curiosidad matara al gato, pero murió sabiendo. Y yo creo que eso es lo importante. No quedarte con las ganas, no pensarlo demasiado, porque o sea, para mí hay una frase que lo resume, ¿qué es lo peor que puede pasar? No somos cirujanos cardiovasculares, por lo cual, o sea, ¿qué es lo peor que vamos a hacer? No vamos a matar a nadie con lo que vayamos a hacer. Entonces, yo me lanzaría sin pensarlo mucho, porque cuando te des cuenta que ni es tan malo lo que pasa o que has conseguido algo que no esperabas conseguir, te va a Ujú, servir de motivación para dar un paso más. ujú. Y luego esa Qué bueno. experiencia te va a servir de trampolín a las siguientes veces que pienses, ostras, es que esto va a ser imposible. Pues volverás a acordarte de esa vez que lo pensaste anteriormente y dirás, no, vamos a por ello. Exacto. ¿Y tú, Laura, qué recomendarías? Pues es que yo creo que cuando estás en esas situaciones, los típicos discursos de tienes que creer en ti, tienes que no sé qué, es como, ya, pero no me vale. O sea, no es suficiente. Y cuando estás ahí, o sea, esas cosas, da igual, da igual lo que te digan. Pero para mí sí que es muy importante que te escuches, porque incluso cuando estás en esos momentos de frustración, de rabia, de no conseguir, de donde le estás metiendo esfuerzo, todo eso te está diciendo cosas. Y a veces, yo creo que vivimos en un mundo tan acelerado que no paramos y no nos escuchamos. Y si tú eres capaz de escucharte, a lo mejor te estás quitando esa piedra, o sea, esa piedra necesaria que te hace de avance exponencial. Y simplemente por no darnos ese permiso, porque vivimos también en esta parte de la productividad, de estar todo el rato haciendo y demás, y no vemos esas oportunidades de cambio, ¿no? de alquímicas, por así decirlo, por no parar y escucharte. Me encanta. Pues nada, con estos súper 2 consejos cerramos la entrevista. Chicas, ¿dónde, para las que os están escuchando y quieran saber más de vosotros a nivel individual y también vuestro proyecto grupal, vuestro negocio grupal, dónde pueden ver más información? Pues a nivel personal, o sea, yo tengo mi cuenta de Instagram y mi página web, las dos son iguales. Mireia R. Martínez, en el caso de Instagram, mireiarmartinez.com en el caso de la web. Y luego tenemos la escuela conjunta, que también tiene redes sociales y página web, que fuimos muy originales con el nombre y se llama Escuela de Asistentes Virtuales. Fenomenal. Qué bien, qué buen nombre. Me encanta, o sea, os felicito, ¿eh? Sí, lo único que hemos tenido, o sea, tendríamos que haber puesto otro nombre porque luego hay gente que, claro, se confunde. Y las alumnas cuando nos recomiendan es la escuela de Laura y Mireia. Digo, mira, al final teníamos que haber puesto... Total. Pero para el SEO está fenomenal. Sí, para el SEO desde luego, que era el objetivo. Y a mí me podéis encontrar en laurasdj.com, también tanto en Instagram como en la web. Muy bien. Pues nada, chicas, muchísimas gracias por este ratito, por todo lo que habéis compartido, por ser mi primera entrevista en esta nueva temporada. Espero que lo hayáis disfrutado y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ti, Laura. Chao.